buenas tardes, que el Señor les bendiga. Desde la ciudad de Osorno les saludo una vez más a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas, a la congregación, a nuestros pastores de allí también del lugar de Puchilco, mi pastor Francisco, mi pastora Elsa, que el Señor les bendiga, a sus familias, a los hermanos y hermanas también de la congregación. Y en este día saludar muy especialmente también a las hermanas Dorcas que han estado trabajando delante del Señor y que Dios pueda bendecir sus vidas. Es para mí una bendición volver a tener contacto a través de este medio junto a cada uno de ustedes y bueno, lo más grande poder declarar las misericordias, las bondades del Señor. Agradezco a Dios porque Dios nos ha sustentado en este tiempo junto a mi esposa, nuestros hijos, y nos da siempre la oportunidad y la bendición de poder estar sirviendo y trabajando en la obra del Señor. Mi hermana me ha pedido el día de hoy poder también compartir una palabra y es para lo cual quiero invitarles a poder meditar, reflexionar y también recibirla en cada uno de nuestros corazones, como siempre es digna la palabra del Señor de ser recibida por todos los que la oyen y la pueden compartir. Les bendigo en el nombre del Señor, me alegro mucho de poder ver que siguen trabajando, siguen sirviendo, siguen apoyando y sobre todas las cosas dando testimonio en este tiempo de las grandezas de nuestro Dios. Que el Dios del cielo pueda bendecirles, amados y amadas del Señor, y quiero compartir en esta tarde lo que dice la palabra del Señor ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4. Vamos a hablar acerca de Esther, esta mujer que se entregó en las manos del Señor y fue usada maravillosamente en tiempos difíciles, en tiempos de opresión, en tiempos de persecución, en tiempos en los cuales el pueblo estaba en afrenta, pero había de entre ellos una mujer llamada Esther. Y dice la palabra, capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase, y la entregara en frente al rey y suplicara e intercediere delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo que aquel quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he ido llamar para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, estamos ante su presencia, amado Dios, dándole a usted la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Padre Santo, una vez más me dispongo en sus manos, bendito Dios, para ser, Señor, un portavoz de la palabra, Señor, de esta palabra tan bendita, tan maravillosa, Señor. Te ruego que unjas mis labios, Señor, Padre Santo, y poder ser lleno de ese espíritu de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento, Señor.
Tal forma, Padre amado, que en esta tarde, Señor, tu pueblo, Señor amado, puedan ser llenos de tu palabra, Dios mío. Nuestro corazón necesita oír en esta tarde tu palabra, Señor, porque necesitamos esa palabra fresca, viva y eficaz, Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que los cielos sean abiertos y descienda de lo alto esa palabra que necesita hoy nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, en los tiempos y en los días que estamos viviendo. Lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Y vemos aquí una historia que fue real. No fue una fábula, no fue un cuento, no fue algo ficticio. Fue una realidad de cómo Dios pudo librar a su pueblo, pudo guardar a su pueblo amado, aún estando en una nación extranjera, aún estando exiliados allí. Dice la Escritura que el Señor miró también el clamor, el ayuno, la intercesión que el pueblo judío había levantado en aquel día, cuando por decreto del rey también se había establecido la destrucción, cuando vemos allí que había una conspiración contra el pueblo. Vemos un hombre llamado Amán, dice la palabra, que para nada simpatizaba y para nada estaba de acuerdo con que el pueblo de Israel estuviese en aquel lugar. Para nada estaba de acuerdo con lo que este pueblo hacía. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí comenzó esta persecución, comenzó esta opresión, comenzó este pueblo a ser de alguna forma reducido, comenzó a infundirse el miedo, el temor, ya que nadie podía abogar ni interceder a favor delante del rey. Nadie podía presentarse por sí mismo delante del rey. El decreto del rey, bendito sea el nombre del Señor, en ese día era de que este pueblo, ¿verdad?, constituía a lo mejor un peligro, una amenaza para los intereses de un reino pagano, de un reino idólatra. Pero allí Dios transformó esta situación. Allí Dios cambió en bendición esta, podríamos decir, suerte de maldición, esta desgracia. Esto que el mismo enemigo había levantado en contra de este pueblo, Dios lo transformó, Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque miró Dios la intercesión, miró Dios la oración, miró Dios el llanto, la aflicción, la afrenta en la que estaba este pueblo. Dice la palabra que cuando vinieron estas noticias, todo el pueblo se vistió de cilicio, comenzó a lamentarse, comenzaron ellos a estar allí en angustia, a estar en opresión, porque el miedo se había apoderado de ellos, porque el temor se había apoderado de ellos, iban a ser destruidos completamente en tierra extranjera. Pero allí estaba, dice la Escritura, y creo que hemos escuchado a lo mejor muchísimo acerca de Esther, esta mujer que Dios ya había escogido, que Dios ya había apartado para poder de alguna forma cambiar el destino de su pueblo, para poder cambiar la circunstancia, para poder cambiar el ambiente que estaba sucediendo en aquel día. Había un precio de plata, de oro, de riqueza sobre el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero este pueblo no valía la riqueza ni la plata de aquellos días, sino que tenía un valor mucho más grande delante de Dios. Por tal motivo fue guardada por Dios, fue cuidado por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es cuando nosotros comprendemos que nuestra vida, que nuestra familia, que la iglesia está escondida en las manos de Dios. Y que aunque se levante el enemigo, aunque se levante la opresión, aunque se levante las adversidades, aunque el enemigo muchas veces levante guerra, es importante entender que hay una protección que obra y que opera sobre el pueblo del Señor, sobre su iglesia amada, sobre usted y sobre mí, sobre su familia y la mía, sobre su descendencia y la mía, obra la bendición maravillosa del Señor. Dice la Escritura que cuando esto llegó a oídos de Esther, bendito sea el nombre del Señor, ella convocó al pueblo, dijo a Mardoqueo y a todos los que estaban a su alrededor, haced correr estas noticias. Mardoqueo le dijo, mira, no es algo natural, algo común de que alguien se presente así delante del rey sin ser llamado.
Primer obstáculo que había, dentro de muchos de los que ya estaban presentes en esta historia. Una amenaza de muerte, una amenaza de destrucción, una amenaza que estaba haciendo infundir la desesperación sobre el pueblo. Amenazas, sentencias, edictos. Había un edicto real que respaldaba esto que se había tramado quizás injustamente en contra del pueblo de Dios. Había un decreto y este decreto había sido estipulado por el rey. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Pero qué maravilloso es cuando Dios tiene que ver en el asunto, cuando Dios tiene lugar en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando, en lo que está sucediendo. Cuando Dios se mueve, ¿sabe para qué? Para cambiar las circunstancias. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A Dios no lo detuvo este decreto, a Dios no lo detuvo la amenaza, a Dios no lo detuvo el plan que se había fraguado en contra del pueblo de Israel. A Dios nada de esto fue impedimento para que Él pudiese mostrar su poder aquel día, para que Él pudiese mostrar su obra, para que Él pudiese glorificar su nombre aún en ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque el pueblo estaba allí cautivo, aunque el pueblo estaba allí quizás sin su hogar, sin estar en la tierra que a ellos le pertenecía, pero aún así Dios tenía tal cuidado de su pueblo. Vemos en la historia de Israel que siempre Dios tuvo cuidado de su pueblo. Le sustentó aún en los mejores tiempos y en los tiempos difíciles también. La provisión, la fidelidad de Dios estuvo allí presente. Porque bien dice la palabra que Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Siempre Dios va a ser fiel. Nosotros vamos a flaquear, vamos a fallar. Nosotros nos vamos a llenar de miedos, de dudas, de temores. Vamos a quedar a lo mejor allí, en el camino sin fuerzas. Pero hay algo que permanecerá para siempre y es la fidelidad de nuestro Dios. Es la bondad de nuestro Dios, es la protección, es el cuidado de nuestro Dios. ¿Sabe que Dios tiene tal cuidado de los suyos? Y tal cuidado tenía Dios de este pueblo. Porque bien lo dice la Escritura, la niña de sus ojos. Un pueblo guardado aún hasta los días de hoy, si lo vemos históricamente. Si lo vemos de esta perspectiva, vemos que no es nuevo que el pueblo de Israel tenga amenazas, quiera ser destruido, quiera ser oprimido. Siempre fue algo natural del pueblo de Dios. Siempre el plan del enemigo estuvo cercando al pueblo de Israel. Alabado sea su nombre. Pero qué tremendo es ver cómo Dios muchas veces dio victorias. Qué tremendo es ver cómo Dios muchas veces sustentó a su pueblo. Cómo Dios no los dejó derrotados, avergonzados allí, salvo cuando ellos se alejaron de Él. Salvo cuando cayeron en pecado. Salvo cuando faltaron a la promesa, al pacto. Salvo cuando dejaron de confiar en Él. Tuvieron tristes consecuencias. Pero cuando este pueblo puso su confianza en Dios una y otra vez en la historia, siempre fueron guardados por Dios. Aún hasta el día de hoy podemos ver cómo el pueblo de Israel sigue siendo guardado por el Señor. Pero ¿por qué Dios guarda a su pueblo? Primero porque Dios es fiel, porque hay promesas y hay pactos, pero también porque Dios ve el clamor, ve la humillación, porque también Dios ve la oración, Dios ve la intercesión. Si lo miramos ahora en un punto espiritual, podemos entender también que cada vez que nos enfrentamos a estas situaciones difíciles, nos enfrentamos a problemas, a malas noticias, a decretos en contra, como lo era en este caso, a amenazas y a tantas cosas cuando nos enfrentamos a esto, pero cuando nos humillamos, cuando nos quebrantamos, cuando nos derramamos, cuando vamos a la profundidad de la presencia bendita del Señor, haciendo que nuestra alma, que nuestro espíritu llegue a un gemido tan grande delante de su presencia, Dios comienza a obrar. Dios comienza a mover su mano. Dios comienza a traer victoria. Dios comienza a traer respuesta cuando hay un derramamiento genuino delante de su presencia. ¿Sabe que cuando Dios le habló a Moisés, allí en la zarza, Dios le dijo que había visto, que había conocido la aflicción del pueblo de Israel, la opresión? Fueron 430 años que ese pueblo estuvo allí en Egipto. Y aparentemente, aunque al comienzo llegaron a poseer una buena tierra, todo era bueno y todo era próspero, terminó poco. Terminó rápidamente, duró muy poco.
Porque la Biblia dice que luego se levantó otro faraón que no conocía a José ni al Dios de José. Y no vio en Israel una bendición, sino que los vio como una amenaza. Y comenzó a afligirlos, comenzó a oprimirlos, comenzó a poner tareas pesadas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que cuando, amado, tú y yo somos un medio de bendición, vamos a ser una amenaza para el enemigo? Vamos a ser un peligro para el enemigo. Cuando tú y yo estamos en las manos del Señor, cuando estamos trabajando, estamos sirviendo, cuando estamos allí al frente de la batalla, cuando estamos predicando, cuando estamos dando testimonio, cuando estamos orando, de alguna forma el enemigo no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo, porque cuando el pueblo, la iglesia del Señor está trabajando, quizás no en lo material, no en lo visible, sino en el contexto espiritual. Cuando la iglesia se está moviendo en lo espiritual, incomoda al infierno, incomoda al enemigo. Y comienza el enemigo a levantar sus ataques. Y comienza el enemigo a poner opresiones. Y comienza el enemigo a poner amenazas. Y comienza el enemigo con su deseo de muerte contra nosotros. Pero tenemos una promesa tan grande que Jesús le dijo a Pedro: ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice aquí la Escritura que cuando esto llegó a oídos de Esther, dice la palabra que esta mujer mandó respuesta a Mardoqueo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura: entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola vez, ley hay respecto a él, ha de morir, salvo que aquel quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Había una pequeña posibilidad, había una pequeña esperanza, había una pequeña, de alguna forma, luz en medio del túnel oscuro que había invadido a este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. La Escritura dice que habían pasado 30 días aquí y Esther no se había presentado delante del rey porque no era la costumbre, no era ley. Todo lo contrario, para que alguien pudiese implorar el favor del rey, debía ser llamado por el rey. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Pero en el contexto espiritual de Dios, en la forma de Dios, las cosas son diferentes. Alabado sea su nombre. Aquí, en el contexto real, histórico, el rey tenía la facultad de llamar a alguien, de poder extender el cetro. Era la ley porque el rey dominaba, era la autoridad aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a través del gesto que hizo Esther, esto cambió. Esther nos demuestra lo contrario. Nos demuestra, aleluya, qué hizo el rey. ¿Cuál fue la respuesta del rey? ¿Por qué el rey extendió el cetro? ¿Por qué el rey halló gracia? Porque hubo una mujer que se atrevió allí, dio un paso, hizo algo. Nosotros alabamos al Dios Todopoderoso, servimos a Jehová Dios de los ejércitos, adoramos al Rey de Reyes, Señor de los señores, adoramos a aquel que desde el siglo y hasta el siglo es Dios, aquel que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bendito sea su nombre. Y este Dios maravilloso ha prometido darnos de su bendición, darnos de su victoria, ha prometido obrar, ¿verdad? Ha prometido estar con nosotros, ha prometido ser nuestra defensa, ha prometido ser nuestro sanador, nuestro libertador, ha prometido restaurarnos, ha prometido, ¿verdad?, que el fruto de nuestra predicación traerá efecto en las vidas. Pero sabe, ha demandado también de nosotros algo. Ha demandado que nosotros podamos hacer algo.
La gran respuesta es: ¿qué estamos haciendo nosotros para poder, aleluya? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo la iglesia para poder tener la gracia de Dios como la tuvo esta mujer delante del rey? Para que el cetro de oro se extendiese allí delante de esta mujer. Esta mujer hizo algo, bendito sea el nombre del Señor. O sea, su trabajo espiritual trajo un efecto, trajo un resultado. Su trabajo delante del rey trajo una respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces nosotros queremos ver respuesta, queremos ver peticiones contestadas, queremos que las almas se conviertan, queremos que la iglesia sea floreciente, queremos que Dios haga muchas cosas. Sí, Dios lo va a hacer, Dios lo puede hacer porque tiene el poder de hacerlo. Pero ¿qué hacemos nosotros para poder de alguna forma mover, como dijo alguien, cómo movemos el brazo de Dios? ¿Sabe? El brazo de Dios lo mueve la oración, lo mueve el clamor, lo mueve la intercesión, lo mueve el disponernos, lo mueve el no estar quieto y reposadamente, sino el estar allí al frente de la batalla espiritualmente hablando. Usted dirá: estamos en una pandemia, los templos están cerrados, no podemos congregarnos, no podemos reunirnos. Pero dígame una cosa: ¿la iglesia se ha detenido? ¿La iglesia se ha paralizado? ¿La iglesia ha entrado en cuarentena? Estoy hablando espiritualmente. Lo único que la iglesia ha dejado de hacer, lo único que hemos dejado de hacer es congregarnos dentro del templo físico. Es poder estar unos con otros. Ha sido lo único que ha cambiado. La única, de alguna forma, el resultado de esta pandemia visible es ese: que los templos, que las casas, que las catedrales se han cerrado. Pero eso, aleluya, eso no ha detenido la iglesia. Eso no ha paralizado la obra del Señor. Eso, aleluya, no nos ha dado pie para poder quedarnos quietos y reposadamente. No se olvide que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos en los cuales el enemigo está obrando, trayendo toda suerte de maldición, trayendo, aleluya, todo plan satánico, diabólico, destructivo, trayendo toda obra, tramando, porque sabe que le queda poco tiempo. Bendito sea su nombre. El enemigo está trabajando allí arduamente. Él es el que no descansa. Muchas veces nosotros estamos descansados, estamos quietos, estamos allí bajando la guardia. Bendito sea el nombre de Dios. Nos ayude en estos tiempos difíciles, porque no es tiempo, valga la redundancia, de perder el tiempo que Dios nos ha dado. No, es tiempo de seguir peleando la buena batalla. Bendito sea su nombre, porque así como este pueblo estaba en amenaza, este pueblo venía un decreto firmado real. ¿Cuánto, aleluya, el enemigo no está haciendo? Dígame cuánta sentencia el enemigo no ha levantado en contra suya, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de la iglesia. Cuánto decreto, cuánto, aleluya, plan del enemigo se ha levantado. Bendito sea su nombre. Pero hay una promesa maravillosa y gloriosa, la cual dice la Escritura que Cristo de la gloria allí venció triunfante sobre todo principado, sobre toda autoridad del enemigo. Dice la palabra que Él anuló el acta que nos era contraria. Bendito sea el nombre del Señor. Y exhibió públicamente a los principados, triunfando sobre ellos en el madero de la cruz. O sea, lo más grande y glorioso de esto es que usted y yo, aleluya, estamos luchando, como alguien dijo un día, contra un enemigo que ya fue vencido hace más de 2000 años atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba esta mujer que algo se atrevió a hacer. Esta mujer que recibió respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y libación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo aquí fue claro con Esther. Mardoqueo le dijo: o bien intercedes, o bien hablas delante del rey. Bendito sea el nombre del Señor. O bien, aleluya, te expones al mismo riesgo del cual están todos, del peligro al cual están todos. O bien lo haces, o bien
le dijo, de algún lugar respiro y libación. Mas si tú callas, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Yo creo que aquí Mardoqueo fue tan directo con Esther que también le hizo ver quizás la debilidad. También le hizo ver quizás el peligro, el miedo que podía suceder de esto. Pero si había una fe también en este hombre, es que de algún lugar, respiro, libación, de algún lugar Dios iba a traer. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, qué tremendo es esto. Porque aunque Esther no hubiese estado allí, aunque Esther no se hubiese atrevido a pararse allí, Dios de alguna forma también iba a librar a su pueblo. Considerémonos, bendito sea el nombre del Señor, considerémonos privilegiados, bendito sea su nombre, y humillados delante de su presencia, ¿verdad? Con la honra que Dios nos da de poder estar hoy día trabajando, sirviendo en la obra como lo estamos haciendo. Nunca pensemos que los grandes resultados de lo que ven nuestros ojos es fruto de lo que hacemos nosotros, por lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? El apóstol Pablo bien dijo, más por la gracia de Dios soy lo que sois. Bendito sea el nombre del Señor. Mardoqueo le dice aquí, si tú te retractas, si retrocedes, si te callas, si no hablas, si no dices nada, si enmudeces aún en el momento preciso, Dios de algún lugar hará. De algún lugar hará. Pero ¿quién sabe si para esto has llegado al reino? ¿Quién sabe si para esto te apartó Dios? ¿Quién sabe si para esto Dios te escogió a ti? ¿Quién sabe si para esto Dios te miró a ti? ¿Sabía usted que en la obra y el trabajo del Señor que realizamos, ningún trabajo es más importante que otro? Si bien es cierto, hay un reconocimiento uno más que otro. Si bien es cierto, hay una mayor responsabilidad unos sobre otros. Pero todo trabajo delante del Señor tiene la misma importancia. Tiene el mismo cuidado. Tiene el mismo valor delante del Señor. Dios usa a quien quiere en el tiempo perfecto, preciso, ni antes ni después. ¿Quién sabe si este no ha sido el tiempo por el cual Dios está usando las vidas de aquellos, escúcheme bien, de aquellos que quizás nunca vimos detrás de un púlpito, aquellos que nunca vimos en un cantón de calle, aquellos que nunca vimos dirigir la alabanza, aquellos que nunca vimos allí quizás entre los renombres de la congregación? Pero quién sabe si en este tiempo Dios está usando esas vidas. ¿Quién sabe si por la oración de aquellos, bendito sea el nombre del Señor, planes del enemigo están retrocediendo? ¿Quién sabe si por la oración de aquellos, su oración, mi oración, la oración de aquellos quizás ancianos, de aquellos jóvenes, quién sabe si por la respuesta de aquella oración de aquellos niños, Dios no está prolongando su misericordia? Dios no está prolongando su gracia. Dios no está prolongando su amor. Dios no está mostrando su fidelidad por la oración de ellos en este tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Solo Dios sabe a quién está usando en este tiempo y cómo lo está usando. Lo grande de esto es poder entender que tú y yo somos herramientas en las manos de Dios. Y una herramienta no trabaja por sí sola si alguien no la manipula, si alguien no la utiliza, si alguien no la adiestra. Bendito sea su nombre en las manos. Así somos nosotros en las manos gloriosas del Señor. Esther había sido apartada con un propósito. Pues bien, aunque sabía que había un peligro, aunque sabía que no había sido llamada, aunque sabía que podía en ese mismo día perecer, pero ella sabía también en lo más profundo de su corazón que algún resultado iba a traer. No le importaba, bendito sea el nombre del Señor, qué tremendo es esto. No le importaba siquiera los riesgos, los peligros, pero sabía que algo iba a suceder. Aún su muerte iba a producir algo. ¡Qué valentía! ¡Qué valentía! Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué lejos estamos, verdad! No solamente de Esther, sino muchos hombres de fe, mujeres de fe. La historia nos muestra a muchos que no les ha importado siquiera persecución alguna. Recordemos el testimonio del pastor King y toda su familia, quienes fueron muertos el mismo día. Y aún a él que le mataron sus hijos delante de sus ojos, su familia, sus hermanos.
bendito sea su nombre, que los aplanaron con una máquina. Pero este varón entendía, yo creo, en lo más profundo de su corazón, que aún esa tragedia, que aún ese dolor injusto, que aún esa crueldad es horrendo, iba a traer un resultado. Alabado sea el nombre del Señor. Él sabía que a través de ese testimonio glorioso, aleluya, los años siguientes, posteriores, muchos alcanzarían salvación. Él sabía, aleluya, bendito sea su nombre, se da cuenta que el sacrificio de unos pocos, el dolor de unos pocos, muchas veces redunda en bendición para otros. Muchas veces redunda en salvación para otro. Alabado sea su nombre. Esther sabía y entendía que aunque ella iba a perecer, pero algo iba a tener que suceder. Alguien iba a tener que tener memoria de aquello para testimonio, para aumento de fe. Es lindo contar de las grandezas, de las victorias. Es lindo contar de las sanidades. Es lindo contar de las provisiones. Es lindo contar de los momentos lindos, ¿verdad? De las bendiciones de Dios, que nos llenan de gozo, que nos aumentan de fe. Pero ¿qué de los momentos dolorosos? ¿Qué de aquello que desgarra el alma? ¿Qué de aquello que muchas veces nos marca para el resto de la vida? ¿Qué de aquello que muchas veces pasamos en el dolor más grande, experimentando el dolor más grande? ¿Qué de aquello? Aquello muchas veces es testimonio para otros. Aquello que muchas veces pasa, que sufres en la obra del Señor, quizás pueda ser porque Dios te está usando para poder alimentar y sustentar la fe de otros. Bendito y alabado sea su nombre. Ya sea por bendición o por aflicción, pero de una de otra forma en las manos de Dios todo redunda para la gloria de su nombre. Todo redunda para alabanza de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y si perezco, que perezca. Y quién sabe si para esto has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer tenía algo por hacer por delante, pero no fue si antes no hubo un sacrificio, si antes no hubo clamor, si antes no hubo humillación, si antes no hubo intercesión. Oiga, el pueblo estaba en terror, en espanto. Estaba en angustia, estaban llenos de miedo y aún así habían sido convocados a poder ayunar, a poder privarse de comer y beber durante 3 días y 3 noches. Aún las doncellas, dice allí, los eunucos, todos aquellos, debían apartarse aún en su dolor. Usted dirá muchas veces, quizá estando en la aflicción, cuando a quién no le ha pasado, estando en la prueba, estando en la lucha, y muchas veces Dios demanda algo que en lo cual no hay fuerzas. No hay fuerzas para orar, no hay fuerzas para clamar, no hay fuerzas para testificar, no hay fuerzas para dar una palabra de aliento cuando estamos pasando la prueba. Pero ¿qué tal si Dios le place usar tu vida aún en esa condición, en esa circunstancia? No podrá Dios renovar esa fuerza. No podrás experimentar la fortaleza de Dios aún en tu mismo dolor, fortaleciendo a otros. Dígame usted si no le ha pasado. ¿Acaso no ha sido alentado usted alentando a otros? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso Dios no te ha provisto a ti proveyéndole tú a otros? Alabado sea su nombre. Se da cuenta que todo lo que hacemos en la obra bendita del Señor va a de alguna forma traer un resultado. Bendito sea su nombre. Porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y la historia dice más adelante que cuando esta mujer se presentó delante del rey, preparó este banquete allí y ella halló gracia delante de él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué maravilloso? Qué maravilloso es cómo Dios cambia las circunstancias, de cómo Dios obra, cómo Dios trae esa salvación. Alabado sea el nombre del Señor.
Dios es el que hace obrar en cada uno de sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice más adelante. Esther halló gracia delante del rey. Se extendió el cetro. Resultados visibles de un trabajo invisible. Resultados notorios de un trabajo que se hizo allí en lo secreto. Dice la palabra que los judíos después celebraron. Dice, en el mes 12, en el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Los judíos se reunieron en las ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para degollar a mano sobre todos a los que habían procurado su mal, y nadie les pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué victoria más gloriosa! El mismo día en que el mismo infierno los sentenció a muerte, Dios cambió la circunstancia. Dios hizo que esto tuviese un revés para bien. Sucedió lo contrario. Cuando se tenían que enseñorear de Israel, Israel se enseñoreó. Cuando tenían que vencer Israel, Israel venció. Cuando tenían que quebrantar, Israel quebrantó. Alabado sea su nombre. Cuando tenían allí que matar, Israel mató. Cuando tenían que quitar, Israel quitó. Bendito sea su nombre. Eso es lo que hace Dios. Alabado, bendito sea el nombre del Señor. Se da cuenta que no es en vano. Se da cuenta que no es en vano el clamor, que no es en vano el trabajar, el servir en la obra bendita de nuestro Dios. No es en vano el hacer algo. El problema es que muchas veces no estamos haciendo nada. El problema es que estamos quietos y reposadamente. El problema es que tenemos muchas veces el enemigo encima. Que tenemos principados encima. Que tenemos potestades encima. Que tenemos aguijones encima. Que tenemos saetas encima. Y no hacemos nada. Y queremos que Dios lo haga todo. Y queremos que Dios obre. Y pensamos que con solamente decir una o dos palabras la circunstancia va a cambiar. No, amado. No, amada del Señor. Esto cambió porque hubieron 3 días en todo aquel lugar, en toda aquella provincia, a donde había un judío, a donde había una familia, ahí estaban derramados, quebrantados delante del Señor. Bendito sea su nombre. Dios cambió la circunstancia. Dios cambia las circunstancias. Cuando tú y yo nos quebrantamos, nos humillamos, cuando le clamamos a Él. Dios va a mover su mano cuando tú y yo nos movamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios va a traer respuesta cuando tú y yo hagamos algo. ¿Sabe? Termino diciendo que cuando estaba allí Isaías en la gloria del Señor y fue transformado, fue purificado, un hombre de labios inmundos, pero que Dios lo visitó, que no llegó por si acaso al templo ese día, no. No estaba por si acaso en el templo, no, algo Dios iba a hacer ese día. Y cuando este hombre fue transformado, fue limpio de su pecado, fue una nueva criatura, Dios miró la tierra y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por los perdidos? Entonces Isaías respondió, heme aquí. Nadie le dijo, Isaías, tú anda. Nadie lo envió. No, él dijo, heme aquí. Alabado sea su nombre. Dios tiene planes, propósitos maravillosos que quiere hacer, aún en este tiempo difícil de pandemia. Dios no se equivoca. Él usa a quien quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere, para su gloria. Lo grande de esto es que tú y yo nos dispongamos en las manos de Dios. Queremos ver resultados, queremos ver circunstancias cambiar. Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, nos ha dado su palabra, su promesa,
y lo más glorioso, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, hemos predicado esta palabra, Dios amado. Señor, oramos, oh Dios del cielo, por tu pueblo, por mis hermanas, Señor, por tu iglesia. Danos esa valentía, Señor. Queremos servir y queremos trabajar. Señor, queremos que las circunstancias sean diferentes. Queremos ver resultados, Señor. Padre amado, estamos viviendo tiempos en los que el enemigo se ha enseñoreado de este mundo. Se ha enseñoreado de las mentes, Señor, de los que están allí en eminencia. Se ha enseñoreado el enemigo del mundo entero, Señor amado, de los grandes y pequeños. Padre del cielo, pero nosotros seguimos creyendo que tú eres soberano, que tu mano se sigue moviendo, que sigues salvando, que sigues restaurando, que sigues libertando, que sigues obrando, Señor. Lo creemos, oh Dios. Padre, usa a mis hermanos, usa a mis hermanas en este tiempo. Señor, aquellos que quizás se sienten inferiores, se sienten incapaces, aquellos que quizás miran su condición, Señor. Padre, pero no hay mejor manera gloriosa de poder ver tu gloria cuando nos miramos y entendemos que nada somos, entendemos que somos polvo, Señor. No hay más gracia abundante en cada uno de nosotros cuando entendemos que la gloria es para ti, que la honra es para ti, Señor. Oh Rey de Gloria, no hay mayor unción fresca, Dios amado, cuando entendemos que ni con todo lo que hiciéramos, con todo lo que dijéramos, Señor, pudiésemos alcanzar lo que tú tienes para darnos, Señor. Pero aquí estamos reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra dependencia, reconociendo, Señor, que si tú no estás en nosotros, nada podemos hacer, no podemos hablar, no podemos avanzar hacia adelante, Señor. Pero gracias porque tú estás, gracias porque no nos has dejado y porque no nos dejarás. Señor, bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, en esta tarde, Dios mío, a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un gozo de parte del Señor una vez más el poder estar compartiendo la palabra del Señor. Nos ayude Dios a poder hacerlo siempre que esté en nuestro alcance y lo podamos hacer con humildad, lo podamos hacer con temor. Abrazo nuevamente a cada uno de los hermanos de la congregación, a los pastores. En nombre de mi esposa y nuestros hijos nos despedimos y deseamos que puedan seguir adelante trabajando y sirviendo en la obra bendita del Señor. Un abrazo para cada uno. Les amamos en el amor de Cristo.